eh, siempre con la altura, la mirada de que sea Dios quien nos hable por su palabra. Y en eso quiero animarles y alentarles, hermanos, a que siempre verifiquen lo que dicen las Escrituras. Porque es una tremenda responsabilidad venir desde tan lejos y hablarles a ustedes. Pero confiamos en que cada uno de ustedes delante del Señor pueda verificar su palabra y pedir la dirección del Señor. Así que pensando en eso, quisiera compartir con ustedes eh, un tema que lo vamos a ver en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. He escuchado todos los motivos de oración que se han mencionado. Acá tenemos un listado tremendo que cada vez se hace más largo de motivos de oración, muchos por contagios de COVID, otros tantos con cáncer muy complicados y otros tipos de enfermedades. Y a veces nos sentimos agobiados, son tiempos difíciles, tiempos de tribulación, tiempos de prueba, y por eso es necesario que nos volvamos a las Escrituras y veamos allí lo que el Señor nos tiene que decir. Lo que vamos a ver acá en el capítulo 6 es un texto que probablemente es muy conocido, es la experiencia de aquel hombre llamado Gedeón, pero quisiéramos enfocarnos en el valor que tiene este hombre en medio de un tiempo de adversidad. En tiempos de adversidad, el valor que tiene un hombre en las manos de Dios, en el servicio de Dios. Vamos a usar muchas veces el término siervo, un siervo del Señor, pero no quisiera que nos confundiéramos pensando que vamos a hablar de un obrero a tiempo completo o de un misionero o de un siervo en la obra a tiempo completo. Cuando hablamos de siervo en este contexto, vamos a hablar de un creyente, una persona que tiene un deseo de servir a Dios y que Dios tiene el propósito de usarle a él, a esa persona, una persona como nosotros, los que estamos acá, que fuimos salvados por la sangre del Señor Jesucristo, limpiados de nuestros pecados y puestos en la familia de Dios. Una vez puestos en la familia de Dios, entonces Dios quiere usarnos para sus propósitos, para su honra, para su gloria. Y no me gustaría que ninguno de los creyentes que estamos acá nos quedáramos excluidos o nos sintiéramos excluidos cuando mencionamos la palabra siervo o servidor. El propósito es que cada uno de nosotros nos sintamos aludidos por la palabra de Dios, para que sea la palabra la que modifique nuestro andar, nuestra conducta y nuestras vidas para su gloria. Bueno, dicho esto, vamos a leer un versículo, el versículo 1. Estamos en Jueces, capítulo 6, versículo 1. Y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Muy bien, probablemente antes de entrar a considerar la persona de Gedeón, vamos a ver el contexto y algunas cosas que son importantes. Y bueno, veamos la guía del Espíritu en esto, porque no sé si alcancemos por el tiempo a hablar mucho de Gedeón, pero es importante que vayamos paso a paso. Lo primero que se nos muestra acá es el contexto del pueblo que está sumido en el pecado. Eso es lo primero que notamos acá. Y es importante hablar de esta condición del pueblo. El pueblo está en pecado contra Dios. Entonces, dice allí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que Jehová los entregó en mano de Madián
por 7 años. El pecado, queridos hermanos, siempre está exhibido ante los ojos de Dios. Dice acá que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto no es algo circunstancial. Esto no es algo que ocurrió en ese momento. Tenemos que entender que el pecado, cualquiera que sea su calibre, como quiera que nosotros lo evaluemos, el pecado siempre está exhibido ante los ojos de Dios, siempre. Y el pecado no se puede ocultar de la presencia de Dios. El pecado es abominación a Jehová. Y debemos tener la conciencia de que nuestros pecados están constantemente delante de sus ojos santos. Mira, hermano, lo importante que es que nosotros tengamos esa conciencia de que nuestros pecados están constantemente ante sus ojos santos. Y debemos ser realmente conmovidos por esa constante exposición a su santidad. Que la exposición a la santidad de Dios, a los ojos santos de Dios, afecte nuestra vida, afecte nuestra conducta, afecte nuestro andar. El resultado de una persona incrédula es una vida gobernada por el pecado. El Señor Jesucristo, hablando de la obra del Espíritu Santo en el ser humano, dice que cuando viniera el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y entonces ahí tenemos la raíz. Y por eso decimos que el resultado de una persona incrédula es una vida gobernada totalmente por el pecado. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y mucho de eso caracteriza a los hijos de Israel en este contexto en que estamos leyendo. Ellos no le creían a Dios de manera permanente. Tenían períodos de confianza, pero esa confianza pronto se diluía en sus infidelidades, en su idolatría y en su desobediencia. Y acá en el pasaje notamos una especie de, no sé cómo decirlo de la mejor manera, pero hay una especie de rivalidad o un contraste entre el bien y el mal. Y es el bien y el mal que forcejean para ver quién se apropia del corazón de Israel. Israel está en el medio. Y Madián lo toma de una mano, pero Jehová los busca por otro lado para que ellos se tomen de la mano de Jehová y que se afirmen de la mano de Dios. Bueno, en realidad es el Señor quien los entrega en mano de Madián, porque ellos se han soltado de la mano de Dios. Ellos se han soltado de la mano de Dios y Dios los entrega en mano de Madián. Ahora, veamos cómo se nos presenta este diálogo entre el bien y el mal. Mira, el versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ahí tenemos Dios por un lado y los enemigos por el otro. Es esa rivalidad, es ese contraste entre lo que es de Dios y lo que es del maligno. Nuevamente, en el versículo 6 y 7 se nos dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces ahí nuevamente está Madián por un lado y el Señor por el otro, y Madián influyendo y empobreciendo a Israel, y Israel en la disyuntiva si acercarse a Dios o no. Finalmente lo hacen. Y luego tenemos el versículo 16, nuevamente está ahí esa contraste y dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Está el enemigo y por otro lado está Dios. Y Dios le da confianza a Gedeón y le dice, yo voy a estar contigo y tú vas a destruir al enemigo.
Bueno, eso es un poco lo que tenemos ahí en el capítulo. Es esta rivalidad, es este contraste, es este balance entre el bien y el mal, entre lo que quiere hacer el enemigo contra el pueblo de Dios y lo que quiere hacer Dios en el pueblo. Eso es lo que tenemos ahí. Y esta dinámica, queridos hermanos, es muy parecida a lo que sucede en nuestras vidas. Muy parecido a lo que nos toca vivir. En momentos de tribulación y angustia, el enemigo de nuestras almas gana terreno y se aprovecha de nuestras debilidades. Y cuando nos dejamos vencer por el pecado, se produce esta lucha entre lo que intenta hacer nuestro enemigo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para volvernos a la hermosura de su santidad. Es la experiencia nuestra, es la experiencia de toda la vida del creyente. Dios demanda nuestra sincera obediencia. Y es triste leer en el versículo 10 que nos dice allí, pero no habéis obedecido a mi voz. Es muy triste esa condición. Cuando en realidad la palabra del Señor nos recuerda ya y nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, lo que quiero que entendamos en primer lugar es que ninguno de nosotros está ajeno a esta realidad. Ninguno de nosotros está ajeno. Y por eso debemos equiparnos correctamente de todo lo que Dios provee para el creyente. Porque tenemos una lucha que es diaria, una lucha que es constante. Como lectura complementaria les quiero dejar Romanos capítulo 7. Pero nos preguntamos y decimos que la victoria la tenemos asegurada en Cristo, hermanos. La victoria está asegurada en Cristo. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 7. Él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, si usted lee después Romanos 7, se va a dar cuenta de esta rivalidad, de esta lucha que hay en el creyente, esta lucha entre la carne, el cuerpo que quiere hacer su propia voluntad, pero por otro lado el espíritu que mora en el creyente, que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere llevarnos en una perspectiva de santidad. Y está esa guerra interior, esa lucha interior del creyente. Entre paréntesis, los inconversos, las personas que no tienen al Señor Jesucristo como Salvador, no tienen esa lucha. No la tienen. Por lo tanto, un distintivo de que usted es del Señor, de que yo soy del Señor, es que tenemos esa lucha. Que el Espíritu quiere hacer lo que le agrada a Dios, aunque la carne quiere satisfacer los deseos de la carne. Pero está esa lucha. Y entonces la pregunta del apóstol Pablo es muy importante. Versículo 24, en Romanos 7, 24, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La victoria está asegurada en Cristo. La victoria del creyente es Cristo. Cristo es el victorioso. En la cruz del Calvario, antes de entregar su vida, él dijo, está todo saldado, está todo pagado. Al tercer día resucitó con poder de la muerte. Él es aquel que ha vencido al imperio de Satanás, de la muerte y del pecado. Él es aquel que es victorioso y que vendrá a establecer su reino con toda su autoridad, porque Él es el victorioso. Entonces en Él tenemos esa plena seguridad, esa plena victoria. Y tenemos que acudir a Él, tenemos que acudir al Señor.
Ahora, bueno, esa es la realidad del pueblo. Me gustaría que fuéramos viendo, aplicando en realidad lo que le sucede a Israel con lo que nos sucede a nosotros, porque como hemos dicho, mucho de eso lo vivimos y lo experimentamos en nuestras propias vidas. Lo segundo que quiero que notemos es que las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado. Vamos a leer versículo 2, Jueces 6:2. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, la descripción es abrumadora. Lo que tenemos ahí es la descripción de las consecuencias del pecado. El versículo 1 es clave. El versículo 1 nos muestra la condición de ellos, la realidad de ellos. Pero desde el versículo 2 nos muestra la consecuencia a causa de esa condición, a causa de ese pecado. Dice allí que se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y entendemos acá que a consecuencia del pecado, Dios quitó su protección. El pueblo buscó sus propios métodos de culto, si pudiéramos decirlo, aplicándolo a nuestros tiempos. Ellos buscaron sus propios lugares de confort, sus propios lugares de seguridad, su propia manera de congregarse, de juntarse. Ellos buscaron entre los montes, en las cavernas, en los lugares fortificados, porque vieron que la mano de Dios los había entregado en manos de Madián. Y ellos buscaron sus formas propias para protegerse, para congregarse, para resguardarse. Esto es interesante porque los cristianos estamos llamados a congregarnos al nombre del Señor Jesucristo. Y sin embargo, cuando el pueblo, cuando los creyentes se apartan de Dios a causa del pecado, se comienzan a hacer grupos o asociaciones humanas gobernadas por líderes humanos. Y lo que prevalece allí es la carne, se levanta la carne sobre el espíritu. Y entonces las personas se empiezan a congregar en el nombre de Juan, a la forma de Pedro, según la doctrina del pastor X, etcétera, etcétera. Y entonces dejan de llamarse cristianos para llamarse con el nombre de aquel hombre o aquella doctrina en la cual han confiado. Esto es lo que sucedió en Corinto. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios en su primera carta, ahí en el capítulo 1, les dice, os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, mire lo que dice, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ahora es interesante el término, no quiero indagar mucho en eso, pero cuando dice en una misma mente y en un mismo parecer, no es en la del líder A o el pastor B. La Escritura nos manda y nos llama a tener la mente de Cristo porque tenemos la mente de Cristo. Y cuando habla del parecer, también nos dice que tengamos el entendimiento y la comprensión de Cristo. Es una mente y un parecer según Cristo, no según nosotros, sino según Cristo. Y entonces sigue el apóstol Pablo en su
en su recomendación, en su amonestación, y él les dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces ahí encontramos la raíz del problema, las divisiones. Ahora, uno podría tentarse a decir, bueno, pero los que decían que eran de Cristo estaban bien. No, ni siquiera ellos, porque en realidad lo hacían con un afán de crear división. Decir, no, ustedes no, porque se congregan al nombre de aquel y ustedes al nombre de aquel, nosotros estamos al nombre. Entonces, lo que había en el corazón de ellos era un deseo de división. No estaba la mente de Cristo allí, aunque tenían el nombre. Los que eran de Cristo, pero había división, había un problema en el corazón de ellos, había enemistades, había pleitos, contiendas, murmuración, pecado, pecado. Y esas son las consecuencias del pecado. Ellos se buscaron lugares de confort, se buscaron entre las peñas, entre las cavernas, lugares fortificados, buscaron su propia manera para juntarse y para protegerse. Ahora mire, avancemos un poquito en los versículos que hemos leído. En el versículo 2, en sección B, al final del versículo, dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero aun cuando se hicieron lugares fortificados, no pudieron defenderse contra los enemigos. Eso es muy interesante. Ni aun así pudieron defenderse de sus enemigos. En el versículo 3 se nos dice que, vamos a leerlo, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. ¿Ves? Cuando habían sembrado, venían entonces y los atacaban y les quitaban todo su sustento, su alimento. Mire qué manera más gráfica de mostrarnos que los enemigos, el enemigo, los dejaron sin alimento, sin alimento. Y para nosotros esto sería quedarnos sin el alimento espiritual. Hermanos, hermanas, cuando no nos congregamos según la doctrina bíblica, a la manera de Dios, nos quedamos sin alimento, sin sustento. Versículo 4 dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Mira, no solo el alimento en los graneros, sino que ahora dice los frutos de la tierra. El enemigo destruyó los frutos de la tierra. Y nuevamente, qué manera más clara de demostrarnos que sin Dios en nuestras vidas no tendremos fruto. Sin el Espíritu obrando en nuestras vidas, no tendremos fruto agradable a Dios. Cuando el pecado gobierna, el Espíritu se contrista en el creyente y no se manifiesta el fruto del Espíritu. Nuestro enemigo, el diablo, se encarga de volvernos creyentes nominales, solo de nombre, creyentes conformistas, derrotados, sin valor, sin fruto para Dios. Ve el peligro, hermano. Nos damos cuenta del peligro. El enemigo los dejó sin alimento, los dejó sin fruto. Y en tercer lugar, versículo 4 al final, dice, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Aquí tenemos el tercer peligro. Los enemigos los dejaron sin animales. Sin animales.
¿Y de qué nos habla esto? Los animales eran usados para alimentarse, pero también para sus trabajos. Pero si pensamos un poquito más, los animales eran usados para el sacrificio y la expiación de los pecados. Fíjense los animales que se mencionan: ovejas y bueyes. Aquellos animales que eran usados para el sacrificio y la expiación de los pecados. Por lo tanto, queridos hermanos, ellos no pudieron adorar a Dios. No pudieron presentarse con sus ofrendas. Y si pensamos en nuestros días, significaría que estaríamos privados del privilegio de participar, por ejemplo, de la adoración en la cena del Señor o de la comunión de los santos. Ahora, yo quiero dejar esto a modo de reflexión. Hay un enemigo llamado COVID que hoy nos ha quitado la adoración y la comunión física con los hermanos. Física. Yo no sé la realidad allá. Acá llevamos más de un año sin congregarnos. Y entonces hay algunos que, si no pueden ir al edificio de reuniones, entonces no adoran a Dios, no se acercan a Dios. Y aquí nos preguntamos, ¿acaso tenemos un Dios tan pequeño que quedó atrapado en las paredes de ese edificio? La iglesia verdadera somos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿No deberíamos con mayor devoción buscar el rostro de Dios mientras tengamos aliento de vida? ¿No dice acaso la Escritura por medio del profeta Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado? Hermanos, ¿o tendríamos que decir que no es tiempo ahora de buscar a Dios? No. Dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, tenemos allí la voz de Dios diciendo: buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme entre tanto que está cercano. Y con mayor razón a nuestros amigos, a alguna persona que está entre nosotros que todavía no tiene la seguridad de su salvación. Algún familiar que esté escuchando. Estamos en casa, la mayoría, y nos conmueve pensar que hay familiares alrededor que no prestan atención al llamado de Dios. Y es la voz de Dios diciendo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. He ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y decimos amén por eso. Bendita palabra de Dios. Entonces tenemos allí, sin alimento, sin fruto, sin animales para el sacrificio, para la adoración. Y vemos entonces en el versículo 6 la causa. Dice versículo 6: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces, a causa de todo esto, la condición de ellos empobrecía en gran manera. Quiero detenerme un poquito a explicar esta expresión.
Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera. Se empobrecía. La palabra ahí en el original es dalal, que significa abatir, abatir. Y la raíz de la palabra nos da la idea de bajar un balde para sacar agua. Acá en Chile se dice balde, en Cuba se dice un cubo. No sé allá cómo lo entienden, un cubo para sacar agua, un balde para sacar agua. Entonces, la idea de dalal significa abatir o se empobrecía, nos da la idea de esto, de bajar un balde, un cubo para sacar agua. Su empobrecimiento era porque sus baldes de agua estaban vacíos. Ellos estaban empobrecidos porque sus baldes de agua estaban vacíos. Y esto nos habla de la palabra de Dios. Ellos estaban pobres de palabra de Dios. No porque les faltara o porque no hubiera palabra, sino porque la habían desechado. Estaban pobres de palabra porque la habían desechado, no porque no la tuvieran disponible. Hermanos, veámonos reflejados ahí en alguna manera. Ellos habían derramado el agua de sus baldes y prefirieron quedar pobres y sedientos de Dios, que no sea nuestra condición. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos disponibles. Hace poco un hermano decía y alababa a Dios por la gran bendición que tenemos cada uno de los que estamos acá de tener una Biblia en nuestras manos. Y probablemente no le damos gracias a Dios por eso, por el hecho de tener su palabra plena, completa, inspirada en nuestras manos. Oh hermanos, pero que no solo está en nuestras manos, que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no solo en nuestra mente y en nuestro corazón, sino también en nuestros pies, en nuestro andar, en nuestra conducta. Ellos estaban vacíos, habían desechado la palabra de Dios. Y esta es una condición muy triste. Un creyente que tenga en poco la palabra de Dios es un creyente muy pobre. Dice que ellos se empobrecían en gran manera. Pero su pobreza era tal que dice que Israel empobrecía en gran manera. La expresión es muy potente. Y eso indica que su pobreza, su empobrecimiento fue totalmente y rápidamente. Cuando dice en gran manera, totalmente y rápidamente. Su pérdida fue sumamente desastrosa, y no solo en lo material, sino sobre todo en lo espiritual. Ahora, vamos a avanzar un poquito al versículo 6 y 7, porque tenemos ahí un clamor y arrepentimiento del pueblo, y esto es muy importante. Versículo 6 al final dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, vamos a leer hasta ahí. Bueno, la única solución para el problema del pecado es el arrepentimiento genuino y de corazón. Un arrepentimiento genuino y de corazón. Para los que no son de Cristo, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y para los que somos de Cristo, se aplica lo mismo. Necesitamos arrepentirnos delante del Señor constantemente, confesar nuestros pecados. Debemos decir algo que llama la atención acá, porque la oración fue su último recurso, no fue el primero. ¿Qué fue lo que hicieron antes? Ellos se hicieron lugares de refugio, ¿verdad? ¿Qué más hicieron? Huyeron de sus enemigos. ¿Qué más hicieron?
se intentaron esconder y escondían sus frutos y sus animales, los escondían para cuando vinieran los enemigos no se los tomaran. Y después de quedar total y rápidamente empobrecidos, cuando todos sus métodos y estrategias fallaron, entonces buscaron a Dios. Ellos clamaron, su oración fue su último recurso, no fue el primero. Y hay algo más que nos inquieta. Uno se pregunta, ¿por qué motivo buscaron al Señor? ¿Por qué motivo clamaron a Jehová? Debemos decir que hubo arrepentimiento en Israel, pero pareciera más bien un remordimiento por las circunstancias adversas. Más que un arrepentimiento genuino, era un remordimiento por lo que estaban pasando. Mira cómo lo dice el versículo 6, dice el 7, perdón. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, subraya lo que sigue, a causa de los madianitas. Por eso clamaron a Jehová, a causa de sus circunstancias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Me preguntará usted. Bueno, tiene mucho que ver. Porque hacemos bien en preguntarnos, ¿clamamos a Dios como primera y única herramienta de socorro y auxilio? Y cuando clamamos, ¿por qué clamamos? ¿Por qué clamamos? Mire, ellos no clamaban a causa de su pecado. Ellos estaban clamando a causa de la aflicción, a causa de sus enemigos. Pero no hay una confesión de sus pecados. No hay un arrepentimiento de corazón a causa de su corazón entenebrecido. Ellos claman a causa de sus circunstancias, a causa de lo que están atravesando, a causa de sus problemas actuales. Y mucho de eso hay hoy día. ¿Cuánta gente alza los ojos al cielo y pide a Dios que le ayude en lo que están atravesando, en sus problemas? Que Dios les saque de la circunstancia en la que están metidos a causa del pecado. Pero cuesta tanto tener un arrepentimiento de corazón. Cuesta tanto volver el corazón a Dios y reconocer que le hemos ofendido. Cuesta tanto. Y por eso pareciera que esto más bien es un remordimiento por las circunstancias. Ellos no reconocían su pecado ni había un genuino arrepentimiento. Y deberíamos preguntarnos nosotros, ¿clamamos nosotros a causa de nuestro pecado? ¿Clamamos porque hemos deshonrado el nombre de Dios? ¿Clamamos porque hemos amado más el mundo y sus cosas que el cielo y las cosas eternas? Y por eso el autor a los Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también nos dice de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y luego el apóstol Juan dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué hace Dios en esto? Una vez más, Dios cumple su palabra porque Dios es fiel y no hay engaño en Él. Así que Dios escucha, Dios perdona y Dios responde. Y vemos la respuesta de Dios en los versículos siguientes. Pareciera, como dije al principio, que no vamos a poder hablar mucho de Gedeón. Pero quizás usted coincida conmigo en que es muy importante que entendamos el contexto de por qué el pueblo estaba en esas circunstancias. Ahora, Dios escucha el clamor y Dios responde.
Y en el versículo 8, vamos a leer allí, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Bueno, podríamos leer hasta el 10, pero lo que tenemos ahí es el medio de salvación que Dios provee. Dios da la solución al problema de ellos. Dios da la restauración al problema de ellos, a su pecado, a su condición. Dios da la solución. Dios envía un profeta para hablarle al pueblo. Y el profeta aquí es imagen de la Biblia, es imagen de la palabra de Dios. Dios envía a uno que es figura de su palabra, palabra de Dios. Y por eso empieza a recordarles todo lo que ha hecho Dios en favor de ellos. Ellos estaban completamente vacíos de su palabra. Así que el Señor trae su palabra y les hace recordar al pueblo todo lo que Él ha hecho en su favor. Y Dios renueva la fe de su pueblo por medio de su palabra. Queridos hermanos y hermanas, entendamos esto. Hay pecado, pero es necesario un arrepentimiento genuino. Y Dios restaura. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de su palabra. Ese es el cuadro que tenemos ahí. La condición de pecado, arrepentimiento a causa del pecado y una restauración de parte de Dios por medio de su palabra. Dios envía a un profeta. Pero debemos decir que si el pueblo arrepentido no vuelve su atención a la palabra de Dios para obedecerla, no van a prosperar. ¿Se entiende eso? Es importante. Aun cuando haya habido arrepentimiento, si el pueblo después de arrepentirse no vuelve su atención a la palabra de Dios para obedecerla, no van a prosperar. Van a fracasar nuevamente. Son presa fácil para volver en el error, en la murmuración nuevamente, la idolatría, la falsa doctrina, las divisiones, y todo vuelve. Y entonces tenemos ahí en el versículo 11 algo que sobresale en el relato. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vemos la figura divina celestial viniendo a la circunstancia terrenal. Y el Señor se sienta placenteramente en medio de la adversidad. En medio de la adversidad de su pueblo está el Señor sentado placenteramente debajo de aquella encina. Así como lo hizo, ¿se acuerdan? En la barca, en medio de la tormenta, mientras él dormía, demostrando que él tiene el poder absoluto para revertir cualquier adversidad. Pero los planes de Dios son misteriosos para cumplir sus propósitos. Muchas veces no lo entendemos y pensamos que Dios nos responde, que no responde nuestras oraciones. El Señor podía quitar la adversidad de inmediato, podía quitar a los enemigos de en medio, Él lo podía hacer. Y sin embargo, no lo hace. ¿Y qué hace? Busca un siervo fiel que le sirva. Y aquí es donde entra Gedeón. Busca un siervo fiel que le busca. Ahora, hermanos, pensemos en nuestra realidad. ¿Dios puede quitar esto de nosotros? ¿Sí o no? Puede serlo. Aunque algunos tengan como que el Señor no escucha, como que Dios se ha apartado, pero Dios tiene aún la autoridad y el poder para sacarnos de cualquier adversidad, de cualquier problema. Pero no lo ha hecho. ¿Pero qué sí ha hecho Dios? Nos ha dado su palabra. Nos ha permitido juntarnos por el Zoom
cosas que antes no teníamos. Y Dios ha provisto. ¿Lo ve, hermano? Dios ha provisto. Dios es fiel. Dios nos ha dejado, no nos ha dejado abandonados. Él es fiel. Y Él puede quitarnos el problema, por supuesto que sí. Pero aún así, en medio de las circunstancias que Dios permite, Dios es fiel. Y nosotros deberíamos hacer bien en confiar en Él, en vivir vidas santas, agradables a Dios, dejando el pecado a un lado, volviéndonos a Él en oración, en arrepentimiento genuino, para que Él nos ayude a prosperar en nuestra vida. La victoria está asegurada y Cristo es nuestra victoria. Hermanos, aferrémonos de esta verdad y busquemos al Señor de todo corazón. Nuevamente, disculparnos porque no llegamos a Gedeón. Quizás tengamos oportunidad, hermanos, si ustedes lo estiman conveniente. Porque lo interesante es que Dios busca un siervo fiel que le sirva. Y cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos si en medio de estas circunstancias estamos siendo siervos fieles al Señor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Muchas gracias.